amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy muy contenta de recibir a Wanda Muñoz en este programa. Wanda es consultora en desarme humanitario, inclusión y asistencia a víctimas de armas. Ha trabajado en una cantidad impresionante de países, básicamente en todos los continentes, y esta vez la tenemos en este programa para que nos hable de un tema que parece ciencia ficción. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial se encuentra con las armas? Bienvenida, Wanda, ¿cómo estás? Hola, George, súper contenta y emocionada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. A ver, vámonos despacito y sin hacer reguero, como dicen nuestros amigos colombianos. ¿De qué se trata esto del desarme humanitario y la inteligencia artificial? ¿De qué va toda esta idea y por qué me tiene que interesar a mí, que soy una ciudadana de a pie? Bueno, el desarme humanitario, George, se trata de iniciativas que hay de parte de la sociedad civil, de diferentes gobiernos, de la diplomacia de Naciones Unidas, para trabajar para que haya cada vez menos armas en el mundo, ¿no? Que es una forma de evitar la violencia, contribuir al desarrollo, disminuir la violencia basada en género, etc. Entonces, pues nos han dicho desde pequeñas, y tú no me dejarás mentir, que en el amor y en la guerra todo se vale. Y pues eso es falso, falso, mi George. Obviamente en el amor no se vale todo, y en la guerra tampoco, porque nos protege el derecho internacional humanitario que establece ciertas reglas que se deben de cumplir en todo momento, pues todas con el objetivo de no dañar, lastimar ni matar a los civiles. Entonces, el tema de las armas autónomas se trata de lo siguiente. Estas armas son armas que todavía no existen, pero sabemos que se están desarrollando, que por sí mismas podrían seleccionar objetivos y decidir si atacarlos o no. Esto es problemático desde muchos puntos de vista, que tal vez abordamos más adelante, pero la sociedad civil, con personal de empresas de tecnología, académicos y demás, estamos trabajando para que justamente se prohíban estas armas antes de que causen estragos. A ver, hablando en términos mucho más sencillos, ahora que con la pandemia nos hemos dado cuenta que hay robots que nos facilitan la vida en la casa, ¿no? Sí. Los primeros robots que crecimos todas con ellos, la lavadora y la secadora, que básicamente le das una programación y te da un resultado, ¿no? Y después más sofisticado hasta las lavavajillas, y ahora tenemos hasta robots que trapean y que barren, y que yo bendigo a Gertrudis, que es mi trapeadora del hogar, ¿no? Sí. Entonces, lo que me estás diciendo es que igual que están desarrollando estos robots, digamos, para hacer la vida más sencilla y más simple, también se están desarrollando robots para que maten a personas sin intervención de humanos. Exactamente. Estas armas serían armas que, en general, cuando hablamos de estos temas, la gente se imagina así como Terminator, ¿no? Entonces, ¿podría ser como Terminator? Sí, yo también lo pensé cuando robots asesinos o armas autónomas entonces uno se imagina de ciencia ficción, como decías tú, pero en realidad es tecnología que se puede incluir en drones, en tanques, en submarinos, y justamente la idea es que imagínense un dron y entonces va volando, y la idea es de que en lugar que haya una persona que haga un análisis y diga, bueno, este sí es un objetivo y lo tenemos que atacar y va a tener tal impacto, y entonces lanzan un ataque, pues sería un dron que por sí mismo estaría preprogramado para hacer un análisis de la situación y decidir si atacar o no, sin que haya una persona que se responsabilice de que ese ataque pues sea de acuerdo a ciertas reglas de derecho y que no dañe a civiles, etcétera. Y en realidad todo ese análisis del contexto solo lo puede hacer un ser humano. Y lo más, bueno, no, iba a decir lo más importante, pero es igualmente importante que todo lo demás, es que el derecho está hecho para las personas y no para los robots. Entonces, digamos que hay una de estas armas que va y lanza un ataque, y porque el sensor no funcionó o el algoritmo analizó mal o lo que tú quieras, pues ataca a unos niños o a unas personas que iban pasando. ¿Quién va a ser responsable? Porque ahí en realidad no hay una persona que decidió lanzar el ataque. Obviamente que los militares también realizan errores y también han cometido muchas atrocidades. Sin embargo, a ellos se les puede llevar a la justicia. En cambio, en un robot se crearía un vacío legal que haría que hubiera todavía más impunidad y más difícil acceso a la justicia para las víctimas.
Pero entonces toda esta gente que está pro tecnología y que te dice, no, es que mira, cuando metes la tecnología, las armas muere menos gente, y mira, antes las guerras duraban más tiempo, y todo este argumento en pro de la tecnología militar, pues te dirían, no, estás loca, o sea, estás deteniendo el avance de la ciencia y el desarrollo social por querer parar la inteligencia artificial en las armas. ¿Qué les dices a estas personas que son tan Sí, entusiastas de la tecnología? sí. Uy, hay muchas cosas, mi querida George. Una es que realmente en nuestra campaña no estamos diciendo que se prohíba la tecnología ni la inteligencia artificial, digamos, en general, sino específicamente en las funciones donde un arma sería la que identificaría que esta persona sí es un objetivo y sí se le debe atacar. Porque pensamos que estaríamos perdiendo pues una parte de nuestra humanidad si ahora decidiéramos que además de todas las atrocidades que se cometen en la guerra, pues aceptamos que una máquina decida si una persona debe de morir o no. Entonces, eso era solo para especificar que no es, digamos, contra la tecnología, al contrario, pues reconocemos todos los avances que hay e inclusive, pues hay tecnología que se usa en sistemas de defensa. Esto que estamos nosotros abordando como tema es específicamente en las armas letales de ataque, que pueden tener impacto en los civiles. Y por otra parte, las personas que dicen ese argumento me parece muy interesante y me gusta mucho rebatirlo. Cuando te dicen que las armas autónomas salvarían vidas, pues a mí me parece, George, que la gente que dice eso está pensando únicamente en la vida de los soldados. Si tú piensas en la vida de los soldados, dices, pues claro, se van a salvar vidas porque ellos van a estar en su ciudad, en su cuartel o en todo caso alejados del campo de batalla, jugando como si fuera un juego de video. Ya ni siquiera tienes la conciencia de lo que es tomar una vida humana. De ese lado, no, pues esos soldados iban a salvar vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Quién va a arriesgar más la vida? Las personas que de por sí están en las zonas afectadas por conflicto. Las personas que se ven más afectadas por los sesgos de la tecnología. En fin, es todo un tema ahí que también podemos ir en detalle sobre los sesgos, pero solo para subrayar que cuando te dicen que se van a salvar vidas, se refiere a los soldados, no se refiere a las personas que están en los lugares que van a ser atacados. Bueno, además la deshumanización es parte Exacto. fundamental de la industria de la guerra, ¿no? Pienso, Sí, exactamente, por sí. ejemplo, en los kamikazes japoneses, ¿no? Que Uh-huh. les hacían creer que salvar la patria era más importante que la vida propia y entonces pueden pues, estrellarse. O los Sí. suicidas, los terroristas suicidas, ¿no? Que los deshumanizan tanto, les quitan la posibilidad de su deseo, de su pensamiento crítico y acaban inmolándose en algún lugar. Claro, sí. Si Sí, ahora le sí. quitas ese poquito de componente ético, me parece que es muy arriesgado. Sí, claro. No, y esa deshumanización viene tanto en los métodos de guerra, que son pues en sí las armas, como en la deshumanización del enemigo, ¿no? Que se ha usado también en las mayores atrocidades y genocidios de la historia para decir, pues esas personas ya casi ni son seres humanos, ¿por qué te inquietas? Que nosotros pensamos que pues es lo que subyace un poco la idea de tener armas autónomas, que es de la vida vale tan poco, que ya ni siquiera hay una persona que tenga que ser responsable de las decisiones que están tomando. Y también, George, hace rato mencionabas que era como, se podría argumentar que era como impedir el avance de la tecnología también en la defensa, pero eso se ha dicho que crearía una desventaja militar de otras armas que ya están prohibidas, como las minas antipersonal, las bombas de racimo, pues más recientemente las armas nucleares. Y entre cada una de esas, pues de esas luchas de la sociedad civil, siempre el primer argumento es, no, esas no se pueden prohibir, porque realmente ese es el arma que yo necesito para poder tener una ventaja militar. Y pues cada vez se ha demostrado que no es cierto. Obviamente nosotros quisiéramos prohibir completamente las guerras y todas las armas, pero sabemos que eso no es realizable, pero lo que sí hemos visto es que hay armas que causan un daño particularmente pues terrible y desproporcionado en los civiles, en los niños y demás. Y esas se pueden prohibir y ya se han prohibido varias armas y no hay ninguna razón para que no prohibamos estas antes de que causen esos estragos. Ahora, tú hablas mucho de que haces un trabajo interseccional en América Latina, Mm, que mm, trabajas con diferentes grupos vulnerables porque desde los inicios de tu carrera has trabajado mucho en la inclusión y gente con capacidades mm, diferentes. mm, mm. Eh,
por qué a estos grupos vulnerables les debe de interesar este desarrollo de robots asesinos. Uh-huh. Es tan Pues importante. mire, sí, no, todo este tema de la interseccionalidad me parece fascinante porque es donde pues uno empieza a ver que muchas situaciones que viven hoy grupos que han sido históricamente marginados y vulnerados, no es por casualidad. Hay varios sistemas que pues realmente la palabra sí es sistemas de opresión, que hacen que las personas en su vida cotidiana pues enfrenten más barreras y más dificultades que el resto de la población. Entonces, que la tecnología no es neutra, de hecho la tecnología va a reflejar y amplificar esa discriminación que existe. Entonces, lo que hemos visto que podría suceder con estas armas es que, por ejemplo, de las personas que trabajan en Facebook, me parece que solo 4% son personas de piel oscura. Ahorita no tengo el dato exactamente de las mujeres, pero también están subrepresentadas en todo lo que tiene que ver con tecnología y en inteligencia artificial. Si pensamos en personas de la comunidad LGBTI, pueblos indígenas, personas con discapacidad, pues esos ni siquiera se analizan si participan o no participan ni en qué porcentaje. Entonces, las vivencias y las experiencias y la forma de ver la vida de estos grupos no se refleja en la tecnología. Entonces, no se refleja de por sí, pero además si tú piensas en una mujer de piel oscura, la discriminación es aún mayor. Y ahí te doy un dato que a mí me parece que es muy claro, y de hecho también hay varios estudios al respecto. Hicieron un estudio hace poco en el Media Lab del MIT, donde ellos trataron de ver qué sucedía con la tecnología de reconocimiento facial. Y entonces ellos encontraron que para identificar a hombres de piel blanca solo tenía 1% de error esa tecnología. Para identificar a hombres de piel oscura había un error de 19%. Y para identificar a mujeres de piel oscura, agárrate, mi Shosh, había un error de 35%. Entonces, ahí es donde empiezas a ver este tema interseccional de decir, bueno, pues es que el estándar de persona es hombre blanco, ¿no? Ya si eres hombre de piel oscura, pues 19%. Pero si además eres mujer de piel oscura, pues ya ni hablemos. Ya hay unos estudios que salen con tasas todavía más dispares. Entonces ahí es donde vas viendo si tienes diferentes factores de diversidad, pues al final contribuyen a que estés todavía más excluido y más a riesgo en la vida cotidiana, ¿no? Y además en el tema de las armas autónomas. Lo mismo, George, ahí me parece muy interesante cuando en diferentes áreas de trabajo pues vas encontrando temas similares y que nutren las iniciativas. Entonces, estuve trabajando a inicios de año en una investigación sobre modelos de atención para mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Y justamente ahí también trabajábamos el tema de interseccionalidad, donde veíamos las mujeres con discapacidad, pues son las que enfrentan más violencia en su vida cotidiana, son las que menos tienen acceso a los servicios de salud, sociales, policiales y judiciales. Y ahora si pones a ver mujeres con discapacidad indígenas, mujeres con discapacidad migrantes, mujeres con discapacidad afrodescendientes, los obstáculos son aún mayores. Y la verdad es que mientras no atendamos pues lo que necesita cada uno de estos grupos de población y los servicios y los sistemas y todo, las normas sociales cambien, pues los estamos excluyendo. Los estamos excluyendo. No, y además me parecen dos datos súper terribles con esto que me estás diciendo. Primero, hay una anécdota que no me consta, pero que circula mucho en los medios. Fue en la gran discusión de Mark Zuckerberg con una de sus socias, mujer, ¿no? Donde básicamente con una programación muy básica de un algoritmo de inteligencia artificial podríamos terminar con las fake news en toda la plataforma de Facebook. Y la discusión, dice la anécdota, que 40% del tráfico de Facebook lo genera las fake news, las noticias falsas. Y dice, en ningún momento te voy a regalar el 40% de mi negocio por esta cosa que tú dices que es ética, ¿no? Y que es clara. Lo que hemos visto es que los desarrolladores de la alta tecnología y de esta tecnología, pues meten sus propios prejuicios y sus propias necesidades, y sus propias visiones del mundo en esto que tú llamas sistemas opresores. Y hay un dato, hay un documental en Netflix que me encanta porque soy muy nerd, que se llama Conectados, ¿no? Sí. Y el host es buenísimo, es un muchacho musulmán muy delgadito y va por el mundo.
Y uno de los primeros capítulos justamente habla de reconocimiento facial. Y cuando tú me das un dato que ser un hombre afrodescendiente tiene un margen de error del 19% y ser una mujer del 36%, pienso en la identificación de los cerdos. Están utilizando la inteligencia artificial y el reconocimiento facial para reconocer cerdos. ¿Sabes cuál es su margen de error? Ay, no, yo tengo miedo de lo que me vas a decir. 3%. Sí. Y ahí está el valor de la vida como lo Exactamente, George. Entonces, mira, yo lo que siento, he visto y por eso estoy tan activa en esta campaña, que se llama, bueno, como te comentaba, soy miembro de la Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe y trabajamos varios temas de desarme, este es uno. Y entonces somos miembros de la campaña contra robots asesinos, que ahí ustedes lo buscan en internet y encuentran más información. Y realmente yo me he apasionado mucho con esta campaña, George, en sí por el tema de desarme y derecho internacional y demás, pero porque siento que es realmente un amplificador de muchos de los grandes desafíos que tenemos ahora, ¿no? Que es uno de ellos definitivamente es, no, pensar que ya la tecnología y la inteligencia artificial nos van a resolver todos los problemas sociales, que definitivamente no es cierto. Y insisto en que reconocemos todos sus aportes, pero no se puede partir de la base que ya con eso se va a solucionar la educación a distancia y los temas de salud y la pandemia, ¿no? Y yo pienso que sí, a veces se le quiere dar una respuesta tecnológica a problemas que son sociales y de derechos humanos. Y además, pues realmente en este trabajo hemos visto, pues analizado, te digo, el impacto que tendrían aquellas poblaciones que son de por sí las que ven más vulnerados sus derechos y en el trabajo que hacemos de incidencia, pues realmente ponemos estos temas en la mesa, ¿no? ¿Qué nos aporta un análisis de género? ¿Y esto cómo afectaría a poblaciones afrodescendientes y a población indígena? Y entonces, por nuestro trabajo, pues tenemos que hablar mucho con militares, con personas de defensa, de tecnología, y a mí me parece pues fascinante que acercándonos a ellos por un tema de desarme, pues también de alguna manera los sensibilicemos y hagamos incidencia en estos temas que son más directamente vinculados con derechos humanos. Muy bien, Wanda. Tenemos que ir a una pausa y en un momento regresamos a esto que es Sinvergüenza. Regresamos aquí en Sinvergüenza. Estamos platicando con Wanda Muñoz. Wanda es una experta en desarme humanitario, además experta en términos de inclusión y asistencia a víctimas. Y has tenido una larga experiencia, Wanda, hablando con militares. ¿Cómo reaccionan los militares cuando hablas de temas como desarme, por ejemplo? Cuando dices, espérame, esto lo único que hace es promover la violencia y la violencia sobre grupos más vulnerables. ¿Cómo reaccionan estos señores? Ay, mira, pues depende mucho porque hay militares, por ejemplo, yo te tengo que decir que en temas de desarme humanitario, América Latina en general es una región con algunas excepciones que ha estado muy comprometida con la prohibición de ciertas armas, con incluir la asistencia a víctimas en los tratados de desarme y demás. Que obviamente, bueno, eso es muy aparte de la situación de derechos humanos que hay en cada país, pero a nivel internacional con el desarme, muy comprometidos. La situación cambia mucho dependiendo con cuáles militares, e inclusive no solo los militares, con los diplomáticos de diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, dentro de los europeos, donde también hay una gran variedad, generalmente desde en el principio uno lo tachan de, ay, sí, pobrecita pacifista, ¿y cómo crees que se va a poder prohibir algún arma? Pero te cuento más específicamente mi experiencia en un proceso de prohibición de otras armas que son bombas de racimo. Y les cuento que estas también son otras armas terribles. No, sí, de verdad que uno dice, creatividad para crear armas no les falta, ojalá lo aplicaran a otros temas, ¿no? Pero son unas armas... de racimo, Wanda, espérame. Son unas armas... Sí, a eso voy. Son unas armas que vienen en un contenedor que puede ser lanzado en un tanque, desde un avión, y entonces es un contenedor y dentro de ese contenedor hay decenas de pequeñas bombas. Y entonces ese contenedor lo lanzan, se abre y entonces las pequeñas bombas caen. Y lo que es particularmente inaceptable de ahí es que justamente no hacen distinción entre militares y civiles porque cuando se abre cubre áreas hasta del tamaño de varios campos de fútbol, entonces no distingue absolutamente nada en qué es lo que hay. Y además ese es como que un primer impacto cae y explota en lo que haya. Y a un segundo nivel de impacto es que muchas de esas pequeñas bombas cuando caen no explotan,
Entonces se quedan ahí y cuando pasa una persona, un niño, alguien después, pues en ese momento explotan. Entonces, estas armas son las que, bueno, afectaron mucho al Líbano y hay en Laos, en Camboya, en Irak, en Siria, pero ahora ya están prohibidas. Y algo bien interesante que quiero contarles, Josh, es que cuando las armas se prohíben, algún tipo de armas se prohíben, pues en general ya sabemos cuáles son algunos de los países que no quieren adherir a ninguna regla de derecho internacional y no se unen. Entonces, por no decir quiénes, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, por ejemplo. Y hay veces donde nos cuestionan, bueno, ¿y de qué sirve prohibir estas armas si los grandes países no se van a oír a los tratados? Y mira, George, que por fortuna tenemos ya el presidente de las minas antipersonal y entonces lo que vimos y que ahora está perfectamente demostrado y después lo estuvo con las municiones, las bombas en racimo, es que cuando hay un número grande de países que firman un tratado y que este tratado se dice que pues entra en vigor, los otros países, aunque no hayan firmado ese tratado, tampoco vuelven a usar las armas porque se crea un estándar internacional al cual, aunque ellos, digamos, legalmente no estén apegados, les impide volver a usarlas. Entonces ya Estados Unidos no ha usado minas de racimo, minas antipersonal ni municiones de racimo. Entonces me parecía importante comentarte eso porque ese es un cuestionamiento que nos hacen muy seguido. Y entonces tenemos la prueba de que si se crea un estándar internacional, las grandes potencias también lo siguen, aunque no se quieran unir. Te voy a hacer una pregunta súper incómoda, sin afán de molestar, pero que me genera mucha curiosidad. Ok, vamos a suponer que las bombas en racimo se prohíben, o las minas antipersonales, o incluso los robots asesinos. ¿Qué haces con lo que tienes en stock? ¿Qué haces con lo que te quedó en el inventario? Ah, Michelle, pues es que en los tratados de desarme humanitario se incluye obligaciones de la prohibición de su uso, su desarrollo y su almacenamiento. Entonces hay una obligación de los estados, bueno, en lo que concierne a minas y municiones de racimo, los estados que son parte de esos tratados, pues tienen la obligación de no producir más y de destruir todas las que tengan almacenadas. Entonces, en algunos casos eso es un proceso bien complicado porque tenían ahí almacenes y almacenes de minas. Y entonces hay procesos para poder deshacerse de ellas con seguridad. Y además tienen la obligación de asistir a las víctimas y de hacer educación en el riesgo, que se trata de trabajar con las poblaciones que están contaminadas por estas armas para que sepan identificarlas y qué hacer si encuentran una y evitar de esta manera pues tener un accidente. Y la otra obligación es justamente la del desminado humanitario, que se llama que así se llama el proceso donde van pues tanto militares como organizaciones de la sociedad civil a retirar todos esos restos explosivos de guerra que han quedado para que las personas puedan volver a vivir ahí en seguridad. Porque en general, digamos, uno se enfoca cuando piensa en la guerra en el impacto en el cuerpo, ¿no? Que es el impacto, el principal y el que más afecta, que obviamente mata a muchas personas, mutila a otras personas pues tienen afectación en los ojos, demás. Pero además, pues interrumpe toda la vida de las comunidades porque ya no se pueden trasladar con seguridad, porque tienen que vivir para siempre con la presión psicológica del miedo de que el lugar donde viven no es seguro, porque ya no, pues cuando es en zonas rurales, ya no pueden trabajar el campo y tiene una afectación también, por ejemplo, en la salud materno-infantil, porque no pueden llegar campañas de vacunación, en fin. Entonces hay muchos esfuerzos que se hacen justamente para terminar de desminar las tierras que todavía están afectadas. Y en cuanto a los robots asesinos, la problemática es un poco distinta porque son armas que todavía no existen. Entonces la configuración, tanto la de la negociación y diplomática como de la implementación, es diferente. Y justamente el argumento que usamos nosotros es que pues ya se han prohibido armas una vez que vemos el impacto terrible que están teniendo en la población. Pero en este caso tenemos la oportunidad de prohibir un arma antes de que empecemos a ver el impacto. O sea, como que, pues, ¿cuántos muertos tienen que haber para que se den cuenta de que realmente no era una buena idea? Y de hecho también en eso hay un precedente que es el de las armas, se llaman armas de láser que causan ceguera, que se prohibieron hace muchos años porque justamente en ese momento se dieron cuenta que era un arma que era inaceptable y que se tenía que prohibir antes ni siquiera de que se empezara a producir. Entonces, la verdad es que en este momento, pues obviamente son temas bien complicados y no es fácil llegar a un tratado de prohibición, pero pues es un poco más fácil que hace unos años porque ya tenemos precedentes que nos indican que es posible si hay la voluntad política de los estados. Entonces, ahora mucho del trabajo que hacemos, Josh, es justamente coordinarnos con
con activistas en todo el mundo, que ahora la campaña tiene más de 160 organizaciones miembros en 65 países. Y entonces estamos trabajando en dos vías. Una es trabajar con los diplomáticos para impulsar la necesidad de negociar un tratado, porque hasta ahorita todavía no se está negociando. Se está hablando del tema, pero no hay un proceso de ya, vamos a negociar un tratado. Entonces, una es a impulsar esa vía. Y la otra, pues es trabajar para sensibilizar sobre este tema a personal de empresas de tecnología, a estudiantes, a investigadores que trabajan en temas de inteligencia artificial y más ampliamente de tecnología. Y en general pues no se hacen estos cuestionamientos, porque ahí en realidad son muy pocas las personas que realmente incluyen en sus cursos y en sus carreras y en sus talleres temas sobre ética, temas sobre derecho internacional, ¿no? Para las personas que trabajan en estos temas. Entonces, con mis colegas de América Latina, pero también hay iniciativas en Australia, en Noruega, en Camerún. Estamos mucho dialogando con universidades y en particular pues con los jóvenes para decirles, oigan, miren esta temática que está sucediendo y ustedes, ¿cómo se posicionan? O sea, lo que queremos crear ahí, Shosh, es una conciencia de que hay temas que están sucediendo como este y que también es responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros involucrarnos porque tenemos el conocimiento de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Entonces necesitamos actuar y no dejar que se sigan tomando las decisiones sin nuestra participación. Entonces es motivarlos y vuelvo al tema que mencionaba yo antes, ¿no? Es como que entrar por el tema de armas autónomas, pero más allá de ese tema, pues es decirles, oigan, responsabilícense de lo que está pasando en legislación, en política pública, participen, porque si no participan, alguien más va a tomar esas decisiones por ustedes. Oye, hay otro argumento que por un lado está el argumento de la ciudadanía, ¿no? Cómo los ciudadanos de a pie podemos exigirle a nuestros gobiernos o a nuestros representantes pues que actúen con un quehacer más ético o más humano, más humanitario, ¿no? No solamente en temas de armamento o en temas de guerra, sino incluso en política pública o en política, etcétera. Pero no sería maniatar a los estados al desarrollo tecnológico de armas autónomas, por ejemplo, con el crimen organizado, con grupos terroristas, incluso pienso en el narcotráfico, ¿no? Que tienen mejores equipos que incluso los estados nacionales. En Latinoamérica es clarísimo ese problema. Sí. No, pero si te fijas, Ross, las armas que tienen en general los grupos armados o los grupos ilegales son armas, pues de las que nos hacen mucho saber, son las armas de uso exclusivo del ejército, son armas que ya existen, no necesariamente ellos están desarrollando armas. Entonces, más bien nosotros eso lo vemos como un riesgo. Es decir, en América Latina en general, que nosotros sepamos, no se están desarrollando las armas autónomas, pero sí se están desarrollando o se está viendo que se está yendo el desarrollo hacia allá en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Corea del Sur, Gran Bretaña. Y entonces, pues la región se podría decir, pues a mí qué, allá ellos que desarrollen y yo pues aquí en mi onda. Pero en realidad cuando empiezas a ver ya como de la perspectiva geopolítica y qué podría suceder a partir de lo que está sucediendo ahora y qué ha sucedido en la historia, pues dices, el momento en que algunos países empiecen a desarrollar esas armas, pues esas tecnologías van a salir solo del ámbito militar. Ahí sí podrían caer en manos de grupos armados ilegales e inclusive de la población civil, George. Y uno de los temas que hemos estado también abordando y pensando es qué sucedería, por ejemplo, en la violencia basada en género, si ahora también cualquiera pudiera tener unos dronecitos armados que mandar para vigilar a su novia, a su esposa, o para amenazarla en que, pues a ver, ¿a dónde te vas? Ahí te voy a mandar el droncito que te esté viendo. O sea, cuando te empiezas a verla... Cuando está aquí la violación a toda la privacidad, ¿no? De las personas. Sí. Casos terribles. Ahora yo me imagino el dron del amiguito que le caes mal, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí, realmente. Y a veces yo pienso que como que hay gente que puede decir, ay, no, esos escenarios ya están como que muy, ¿de dónde los sacaste? Pero no, yo justamente pienso que nuestro trabajo es tomar conciencia de lo que está sucediendo ahora, de los desarrollos de armas autónomas y de pues, otras decisiones, y ver cómo podrían impactarnos a partir de nuestra realidad, ¿no? Y que realmente si no nos vamos a movilizar ahora, cuando sucedan las cosas, pues va a ser un poco demasiado tarde en algo que realmente se puede prevenir desde ahora. Wanda, ¿cómo llegaste a estos temas? Por Dios. Ay, pues mira, sí, la historia, mi George, porque yo también a veces me lo pregunto, digo, mira qué
¿qué vueltas ha dado la vida para que yo esté en temas de inteligencia artificial? Pues resulta, George, que yo, primero cuando estaba estudiando, años A, como tú sabrás, querida amiga, primero yo pensaba que yo quería ser diplomática. Y después de un tiempo me di cuenta que sí me gustaba la onda internacional, pero que me gustaba todavía más el trabajo humanitario. Yo decía, yo quiero trabajar así en las comunidades y contribuir a mejorar las condiciones de vida. Y eso. Entonces, me empecé ya un poco más a especializar en temas de microfinanzas, de manejo de proyectos y demás. Y empecé a trabajar con una ONG francesa, justamente en los temas de cómo apoyar a las personas con discapacidad para que tuvieran acceso a proyectos de inclusión socioeconómica, porque las personas con discapacidad pues son uno de los grupos que también más ven vulnerados sus derechos. Entonces yo empecé a trabajar en ese tema porque yo venía como de microfinanzas, de inclusión, y pues empecé a trabajar con población con discapacidad y me encantó. Y esa ONG con que yo trabajaba, que se llama ahora Humanity and Inclusion, si la quieren buscar por ahí, había sido fundada por, ya no me acuerdo si 2 o 3 doctores franceses, que ellos tienen y tendrán siempre toda mi admiración, que trabajaban en la frontera entre Camboya y Tailandia cuando estaba todavía el conflicto, acababa de terminar el conflicto. Y entonces ellos vieron ahí cómo llegaba mucha gente que había tenido accidente por mina. Y entonces, bueno, no les voy a contar las consecuencias, pero ellos estaban ahí atendiendo a las personas heridas y apoyándolos para, con los medios que tenían ahí, poder hacer algún inicio de rehabilitación y de prótesis y demás. Y pues no había la tecnología ni los recursos que hay ahora, entonces ellos trabajaban con los carpinteros de ahí para hacer la prótesis, con el herrero, con tal, y pues así apoyaban a mucha gente. Y entonces, para no hacer el cuento muy largo, después de un tiempo, ellos con otras personas que estaban en otros países, pues constatando lo mismo, dijeron, nosotros podemos seguir aquí, pues aplicando las medidas de primeros auxilios, pero esto está mal. Lo que tendría que pasar es que se tendrían que prohibir estas armas. Claro que en ese momento ellos dijeron, pues no, o sea, que me fumé, no lo vamos a lograr nunca. Pero, ¿quién me va a pelar? ¿Cómo los vamos a convencer? Pero eso es por eso te digo, son como mi inspiración cotidiana, porque dijeron, pues no me importa si no me pelan, pero tenemos que dar esa batalla. O sea, no podemos quedarnos así ante esta situación. Entonces, como ellos hablan mucho de que viene de una cierta indignación ante una situación que no se puede permitir. Y entonces, bueno, ya se empezaron a reunir con otras personas que estaban haciendo trabajo similar en Irak, en Mozambique y demás, y sensibilizando a la población de, oigan, miren lo que está sucediendo, y nadie hace nada. Y así, pues se fue dando bola de nieve, empezaron a hablar con diplomáticos y demás, hasta que empezaron, imagínate, invitaron a personas víctimas de mina a que fueran a Ginebra a hablar con los diplomáticos. Entonces había ahí personas que no es lo mismo que uno les esté diciendo, no, miren que sí causan muchos daños y muchos destrozos, a que tú veas ahí a la persona que se quedó sin una pierna o que tiene diferentes afectaciones en el cuerpo y que te digan, ¿cómo me puedes decir tú a mí que estas armas se pueden permitir y que es normal que se sigan utilizando? Entonces, digamos, es a partir de eso que yo llegué al desarme y después cuando fue, bueno, unas situaciones muy graves de utilización de municiones en racimo, se lanzó un proceso similar para prohibir esas armas y en esas yo ya participé más ampliamente. Y digamos, es trabajando en estos temas de desarme, que ahora que me uní a la red de seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe, mis colegas, a los cuales adoro y admiro muchísimo, pues eran ya parte de esta campaña contra robots asesinos y yo empecé a trabajar en el tema justamente en esta continuidad de es un tema de desarme, es un arma que tendría un impacto indiscriminado en la población civil y además en la población más marginada dentro de la población civil. Y así es como empecé yo a trabajar, a aprender sobre inteligencia artificial y qué tiene que ver con el derecho internacional humanitario. ¿Qué te atrae de la inteligencia artificial, Wanda? ¿Qué me atrae? Pues, mira, yo creo que sí tiene mucho potencial, pero que no lo hemos, hasta ahora yo pienso que no se ha utilizado tanto realmente para el bienestar de la sociedad. Yo creo que ha habido mucho desarrollo tecnológico en sí por el desarrollo tecnológico. Obviamente ha habido mucho desarrollo tecnológico por el lado militar, ha habido mucho desarrollo tecnológico también por las empresas y por Silicon Valley, pero yo creo que lo que hace falta es que trabajemos más en cómo podemos hacer para que todo ese desarrollo tecnológico
pues aporte bienestar a las personas que más, pues que más necesitan salir adelante, mi George. Y hay algunas iniciativas, por ejemplo, hay algunos proyectos que están utilizando inteligencia artificial justamente para ayudar a identificar las zonas afectadas por restos explosivos de guerra, porque es un proceso bien arduo. Para una mina, George, puede costar $1 o $2, pero para poder limpiar realmente 1 metro cuadrado, eso vale miles de dólares. Entonces, están utilizando inteligencia artificial para en esos procesos. Y también yo sé que hay unos proyectos ahora, por ejemplo, donde se está utilizando inteligencia artificial para identificar con la mayor antelación posible varios factores que puedan causar hambruna. Entonces, pues las hambrunas no llegan de un día para otro, ¿no? Ahí ustedes han visto, no sé si vieron este año últimamente en las noticias, cuando llegan aquellos millones de langostas y devastan todo lo que hay en su camino. Y luego resulta que además hace 2 años que no llueve, ¿no? Y además hay un grupo armado que pues controla esta zona y no deja entrar y salir nada de comercio. Entonces, con inteligencia artificial se pueden ir analizando esos factores de forma en que se empiecen a prender los semáforos y se digan, no, pues esta zona está en riesgo de hambruna. Entonces, hay este tipo de cosas que a mí me parece fascinante. Y ahora hay varias iniciativas y en una de ellas participo yo, que se llama Alianza Global por la Inteligencia Artificial, y yo estoy en un grupo de trabajo de uso responsable de la inteligencia artificial, y justamente pues vamos a empezar a ver cómo podemos lograr o contribuir a que la inteligencia artificial sea más responsable en todo su desarrollo, pero también que empecemos a unir más todo el ámbito de desarrollo y derechos humanos con la inteligencia artificial y podamos ver qué se puede lograr ahí, en lugar de estar invirtiendo los esfuerzos en las armas autónomas. Que eso yo también, pues lo digo regularmente, George. Mira, yo siento que si no quedaba claro antes, debería quedarnos claro ahora, con todo lo que estamos viviendo en la pandemia, que no son las armas las que van a salvar a la humanidad ni las que van a beneficiar a la humanidad. Lo que necesitamos ahora que es educación, salud, protección social. Entonces, ¿por qué hay miles de millones de dólares invertidos, pues gastados, desperdiciados cada año en más armas? O sea, ¿de dónde viene esa supuesta necesidad de desarrollar más armas? Esas armas ahora no están ayudando a nadie. Entonces, también hay un eje ahí interesante que me parece pues importante abordar, mi George, de en qué se está invirtiendo y por qué y a quién beneficia. ¿Qué has descubierto? ¿Por qué es mucho más importante el presupuesto militar de un país que el de seguridad social o el de salud? Pues ahí yo pienso, bueno, depende de cuál país, pero digamos, hablando de los países que son los que están desarrollando armas autónomas, pues obviamente yo creo que hay quienes realmente sí tienen pues las consideraciones geopolíticas que no se pueden negar. Yo pienso que pues hay también muchísimos intereses económicos y empresas de armamento que hacen un lobby muy fuerte ante los estados e inclusive en algunos casos son financiados por los mismos estados. Y eso se ha visto ahora, también hay el tratado ya se me olvidó el nombre en español, el Tratado de Control de Armas. Y entonces hay varios estados como Canadá que le está vendiendo armas ahora a Arabia Saudita. Siento que ese tratado dice que no se debe de vender armas a países que se haya comprobado que violan los derechos humanos, como Arabia Saudita está haciendo en Yemen, ¿no? Entonces, Michelle, ¿qué te decía yo? Bueno, se me fue el avión. Lo de la geopolítica, obviamente los intereses comerciales, pero yo creo que sí hay algo ahí también que debemos cuestionarnos como sociedad, y que es el tema de la masculinidad tóxica que te he mencionado en algún momento. Yo realmente creo que esa idea de decir necesitamos más armas y más armas y más armas y más, siento que ya los países muchos países están armados hasta los dientes, viene también de una idea de masculinidad tóxica que piensa que todo lo que es protección, seguridad, fuerza, pues es equivalente de ataque y de dañar y de armas. Y no es el caso. Entonces, ahí si les interesa buscar, hay una página también de una organización que se llama Centro de Política Exterior Feminista, y justamente están analizando todo eso desde un lente que te permite ver que igual todas esas decisiones no son al azar, y todo el análisis de género y de cómo se concibe la masculinidad también tiene un rol importante que ver ahí, ¿no? Y que debería realmente centrarse en la seguridad humana y en el bienestar humano, y no en la seguridad pues percibida de los estados a través del armamento. ¿Qué es la masculinidad tóxica? La masculinidad tóxica, Michelle, yo creo que muchas de las chicas, señoras, jovencitas que nos están escuchando la han vivido. Pues obviamente yo quiero pensar que
tristemente tú y yo también, Michelle, pero son todas aquellas acciones que en alguna sociedad se asocian con lo que es ser hombre, ¿no? Eso es como masculinidad. Y masculinidad tóxica, pues es lo que sucede mucho en América Latina, que el ser hombre se asocia con tomar acciones de riesgo, con ser agresivo, pues con tener actitudes machistas en general. Y entonces estas actitudes se van reproduciendo y no, pues muchas mujeres también juegan un rol en reproducir eso frente a sus hijos, en aceptar actitudes machistas, pero pues eso viene de un sistema que hay desde la colonia, si no antes, donde se ha perpetuado la idea de que todo lo que es hombre vale más que lo que es ser mujer. Entonces, hay varios estudios ahí de Naciones Unidas en América Latina donde te demuestran cómo la masculinidad tóxica afecta en primer lugar a los hombres, que yo creo que muchas veces ellos pues no realizan este análisis y no se dan cuenta, pero porque al tomar actitudes de riesgo de todo tipo, pues mueren más jóvenes, mueren más que las mujeres y pierden de muchas oportunidades económicas y escolares. En fin, no voy a detallar las actitudes y acciones de riesgo, pero a eso se refiere y te digo, viene de asociar la idea de que ser hombre es ser fuerte, es ser agresivo, es menospreciar a los demás, es apabullar a los enemigos reales o imaginarios, y pues eso permea obviamente todo lo que es las cuestiones militares. ¿Cómo está la proporción de activistas y de consultores internacionales en términos de hombres y mujeres que están trabajando en desarme? Ay, Michelle, pues buenísimo tema que abordas. Yo, mira, no te sé decir ahorita como que un porcentaje, pero lo que sí, yo lo he visto, mira, yo empecé a trabajar en estos temas en 2005 más o menos. Yo he visto un cambio bien impresionante entre el 2005 y ahora. Yo creo que poco a poco se han ido abriendo más espacios, pero no es que se hayan ido abriendo espacios para las mujeres como que se abrieron los espacios, sino porque pues hemos ido luchando por esos espacios y por tener un lugar en la mesa, ¿no? Pero es un tema en el que hay muchísimo por hacer, Michelle, tanto del lado de la sociedad civil como del lado de los gobiernos. Si tú ves las mesas de desarme, muchas veces de la sociedad civil no, pero todavía hay veces, inclusive, pues te digo, organizadas por gobiernos o en Naciones Unidas, donde son puros hombres. Y dentro de eso, obviamente, hay veces donde es puros hombres blancos de una cierta edad, de europeos y demás. Entonces hay mucho por hacer, pero justamente se han tomado pasos importantes tanto en lo que es un mejor equilibrio entre hombres y mujeres, como en ser más incluyentes de la diversidad, ¿no? Entonces, para incluir también personas de diferentes continentes y que realmente las voces cuenten, para incluir personas con discapacidad, pero definitivamente hay mucho por hacer. Nada más te comento que aquí en la campaña contra robots asesinos ahora justamente tenemos un grupo de trabajo en el cual yo participo para justamente analizar eso y dar recomendaciones y ver que en nuestro mismo trabajo no estemos reproduciendo esos esquemas de exclusión. Pero ahora, en esta campaña, como te digo, realmente se pone mucho enfoque en el tema de género, pues nuestra coordinadora, ella es mujer y hay mucha participación de mujeres también, de personal de empresas de tecnología. Hacemos un esfuerzo en particular por identificar investigadoras que trabajan en estos temas y no irte con lo más fácil, que yo tengo, por ejemplo, contacto como con 12, 15 investigadores en México y solo ahora 2 son mujeres. Pero lo normal, y si tú vas pidiendo contactos, pues en general tienes hombres. Entonces, hay mucho que estamos haciendo, Michelle, pero muchísimo por hacer. Y a nivel, más allá de los temas de desarme, hay también muchas iniciativas ahora, George, para incluir a las mujeres en los procesos de paz, que muchas veces no se les incluye sistemáticamente en los procesos de paz, en las negociaciones, en la desmovilización. Entonces, se está avanzando en ese sentido. ¿Cómo funcionan los procesos de paz, Wanda? Porque a ver, está la guerra, ¿no? Y vamos a tener las mejores armas y el mayor presupuesto y vamos todos para salvar la vida de nuestros militares. Después están estos grupos que dicen, no, a ver, estas armas de plano no juegan y estas armas no deberían de jugar, pero estas de plano no juegan, ¿no? Y ahí los veo. Y después está del otro lado los procesos de paz. ¿Cómo funcionan? Si es que funcionan. Ay, Michelle. No, ahí sí me haces una pregunta más complicada. ¿Puedo sacar un comodín y llamarle a alguien que me dé esa respuesta? Exacto. No, sí, no. Pues son procesos muy complicados. Mira, yo no sé inclusive si se pueda generalizar, porque los procesos de paz
que ha habido pues en los países de la ex Yugoslavia, en Camboya, con Ruanda, en Colombia, pues cada uno es muy distinto y muy específico, ¿no? Lo que sí yo creo que lo que es fundamental y pues todavía falta, bueno, es tanto la participación de las mujeres como la implementación de las negociaciones de paz, porque pasan muchos años para empezar las negociaciones, para realizar las negociaciones, se firman los acuerdos, en lo que se firman los acuerdos, hay veces donde un grupo u otro ya decidió que era disidente y que ellos siempre no querían participar en las negociaciones, y a la hora de implementarse, se empiezan a ver muchas fallas, de que no hay financiamiento, de cómo se trabaja en la desmovilización de los soldados o de los paramilitares o de los grupos armados que llevan pues básicamente toda su vida viviendo en situaciones de violencia, que no han tenido acceso a educación, y cómo haces para transformar esa mentalidad en personas que quieren pues estudiar, trabajar, integrarse, y no nada más, digamos, la de ellos, porque en general uno pone como que, ay, ellos no hacen el esfuerzo de integrarme, pero cómo transformas toda la sociedad para que la sociedad esté lista para acoger a las personas que estuvieron en el conflicto, pues a los perpetradores de violencia, pero a las víctimas de la violencia, que también son miles, cientos de miles, millones si hablamos a nivel mundial, y que también están en situaciones de desplazamiento, de violencia basada en género y demás, y que en los momentos de la implementación de los procesos de paz, pues falta mucho a la hora de realmente movilizar los recursos para sacar los temas adelante. Pero no quiero ser negativa, porque si bien hay muchos desafíos, los esfuerzos ahí están, y hay muchas personas trabajando, obviamente pues de la comunidad internacional, pero lo que es importantísimo subrayar es que todos esos esfuerzos pues van a ser exitosos si vienen de la comunidad y forjados en los valores, en las prioridades de las comunidades, porque luego se hace como que se le da mucha luz al trabajo que hacen las organizaciones extranjeras, que obviamente es importante, pero si eso no está fundado en las organizaciones de base, ¿no? Pues eso no va a ir a ningún lado. O sea, tenemos que permear de abajo hacia arriba, no hay de otra. No hay de otra, mi George. Puede haber de otra que en este momento tú digas, bueno, vamos a hacerle así porque ahorita hay una emergencia, pero eso en general no es, para empezar, no es sostenible, pero por otro lado, eso nada más va replicando la idea de que va a llegar un extranjero, un europeo, alguien del exterior, como que a salvar, ¿no? A la pobrecita gente que no sabe ni qué hacer. Entonces, eso sí, realmente lo que puede suceder es que uno esté replicando esquemas coloniales, opresivos, racistas, en lugar de realmente estar aportando algo. Pero cada vez hay más gente movilizada, George, también en el sur global, para que esto deje de suceder, así que realmente sea algo más colaborativo. ¿Y me vas a preguntar el sur global? hay una canción de que para venir al sur, ¿no? Que luego te la platico. Pero a ver, bueno. Yo tengo una duda muy fuerte. Hay una discusión del feminismo teórico, del feminismo político, es decir, del feminismo que se estudia en las universidades, ¿no? Además del de la calle, que dicen que el modelo democrático está agotado y deberíamos ir a un modelo de consenso. Es decir, no solamente que una mayoría vote y se ponga de acuerdo y una minoría acate la decisión de la mayoría, sino pasar a un consenso pleno donde todos los participantes de la sociedad estuvieran de acuerdo en esa política. Con tu experiencia y también con tu esperanza, porque uno no es activista y no es consultor, sino tiene una buena dosis de esperanza, ¿qué tan viable crees que el consenso supla el modelo democrático o se le una al modelo democrático? Pues, Michelle, yo creo que tendría que unirse al modelo democrático más que suplantarlo, porque yo creo que esa es una de las ideas donde uno dice, el que fuera un consenso, a mí me parece algo aspiracional, que lo podríamos tener como que ese es el objetivo, pero ese es el objetivo hacia el que debemos trabajar, pero conscientes que no es lo que va a suceder mañana. Pero a mí sí me parece importante tener objetivos aspiracionales, en el sentido en que no es un objetivo que se va a cumplir en un año ni en dos, pero sabes que es hacia ahí, hacia donde quieres ir, ¿no? Entonces, yo creo que se podría decir, e inclusive no estoy segura que tampoco en países como Finlandia o Nueva Zelanda uno realmente puede decir que sea por consenso, ¿no? En todas partes se cuecen habas, pero yo creo que yo creo que sí deberíamos ir hacia allá, pero más bien deberíamos pensar cómo podemos empezar a poner los bloques, las iniciativas, los mecanismos de participación, de creación de cultura política no necesaria para avanzar en ese sentido, estando conscientes que no necesariamente vamos a llegar ahí mañana. Pero definitivamente yo creo que lo que estamos viendo pues ahora con diferentes
confrontaciones en México y posicionamiento y jalan unos para allá y para acá y en realidad te da la impresión que cada quien está jalando por su interés político y no por el interés de la población, pues en algún momento eso no puede seguir así, Michelle, ¿no? Y hay, pues a mí me inspira mucho ver a tantas iniciativas de mujeres indígenas y demás que están justamente aportando para ir cambiando poco a poco eso. Y yo creo, George, que inclusive, por ejemplo, yo en mi trabajo no necesariamente estoy diciendo quiero avanzar hacia un feminismo de consenso, y en otras mujeres que trabajan en otros temas tal vez no lo dicen así, pero yo sí creo que con las iniciativas que tenemos desde el desarme humanitario y la inteligencia artificial y los derechos de personas con discapacidad, los derechos de los pueblos originarios, todos van contribuyendo a que se vaya cambiando la sociedad, ¿no? Yo creo que no hay una sola acción que podría decir, si logramos esto, con eso se resuelve. Pero el chiste es que todos avancemos en los temas que nos apasionan, en los que sabemos, en los que queremos construir redes con otras personas, y con todo eso, poco a poco, se va cambiando la sociedad, George. Pues no es nada más mi esperanza, yo realmente creo que sí van cambiando las cosas. Me encanta platicar contigo y podría yo seguir por horas, y aunque usted no lo crea, que estamos casi ya terminando este episodio de Sinvergüenza. Wanda, ¿hacia dónde va tu consultoría en los próximos 10, 15 años? ¿Qué temas faltan por explorar? Ay, mi George querida, me haces unas preguntas muy difíciles. Pues mira, yo yo pienso seguir trabajando en los temas de desarme humanitario porque realmente es un tema que me apasiona y como te digo, a mí me parece que a través del desarme humanitario uno puede abordar diferentes temas de derechos humanos, y entonces me parece que es como un buen eje conductor. De ahí, yo pienso que voy a seguir trabajando en estos temas de la inteligencia artificial, pero más enfocándome en los temas de esa inteligencia artificial. Es una de muchos otros elementos que deben de contribuir al bienestar, Michelle, porque ya estamos hartos de estar esperando a ver cuándo los gobiernos se ponen las pilas, ¿no? Obviamente a los gobiernos les tenemos que exigir que cumplan con nuestros derechos, pero creo que también nosotros podemos tener iniciativas que nos ayuden a ver, bueno, la inteligencia artificial, tal política pública, bueno, tal tecnología que salió, eso cómo podemos trabajar para que abone a los derechos humanos en lugar de socavarlos. Entonces, yo quiero seguir en esos temas, y otro que empecé a trabajar más recientemente es el de la violencia basada en género, que realmente, bueno, no tengo que dar mayor explicación que todos los conocemos aquí en México, pero hago ahorita parte del comité asesor de una organización súper linda que les invito también a conocer, que se llama Educación para Compartir, donde trabajan para que los niños y las niñas a través del juego desarrollen diversas aptitudes y capacidades. Y te menciono eso porque ahí me preguntaron cuál era mi objetivo de desarrollo sostenible favorito. Y entonces en los objetivos de desarrollo sostenible sale pues la educación, la violencia basada en género, ciudades sostenibles. Entonces yo tenía la duda, pero tenía la duda dos segundos, y yo inmediatamente pensé, no, equidad de género, George, porque hoy más que nunca estoy convencida que a través de la equidad de género vamos a lograr muchas cosas, y que muchas cosas que no suceden el día de hoy no suceden y están como arraigadas en esa situación. Entonces, ese definitivamente es un eje donde yo te puedo decir, si yo viera que en el tema de robots asesinos no estábamos trabajando por equidad de género, yo creo que no estaría involucrada, no estaría tan involucrada. Si yo no viera que en todos los debates de inteligencia artificial no puedo ir colocando ese tema como coloco otros, yo creo que no estaría tan apasionada. Entonces, realmente es un tema al que yo llegué más recientemente, pero que pues ahora he tomado conciencia de lo importante que es, y ahora voy con todo como también eje conductor de mi trabajo. Pues yo estaré muy expectante de leer tus documentos, que además eres una gran productora, los devoro porque además están escritos de una forma muy accesible a la población en general, con un trabajo de esmero y de investigación sobresaliente, pero en un lenguaje que todos podemos comprender y que también invita muchísimo a la participación. Finalmente, para cerrar, Wanda, ¿con qué te quedas de esta conversación? Ay, Michelle, con la emoción de dialogar contigo y de ver, para mí es como un ejemplo de esas redes que se van construyendo entre mujeres y que hacen que nos vayamos nutriendo a nosotras mismas, que nos vayamos sintiendo más poderosas en el sentido como de más empoderadas, y yo me voy como con mucha felicidad, con mucho cariño, con más fuerzas para seguir adelante.
¿Y qué más te puedo decir? Feliz de haberte conocido en mi vida, Shosh, y que sigamos aquí platicando y dialogando de tantos temas y todavía todos los que nos faltan en muchos años por venir. Así que muchos besos y súper agradecida contigo, Shosh. Mi amor, porque además la gente no está para saberlo ni yo para contarlo, pero pues ya que si este programa se llama Sinvergüenza. ¿Qué vas a contar, amiga? Nuestra conversación lleva más de 23 años. Imagínense. Llevamos 23 años conversando tú y yo. Sí, amiga, que esta es un granito de arena en todo lo que hemos platicado y que nos falta por platicar. Y yo he aprendido siempre muchísimo de ti, mi Shosh, y sigo aprendiendo mucho. Me inspiras cada día, así es que te quiero mucho, Shosh. La inspiración es mutua y me da muchísimo gusto haber compartido contigo este espacio con un tema tan apasionante, del cual hemos debatido horas y que compartas con el público de Sinvergüenza un poquitito del gran trabajo que están haciendo todas estas organizaciones humanitarias y que volteemos el ojito y poner la atención, que la paz es responsabilidad de todos, ¿no? Sí, mi Shoshi, yo de verdad, digamos, más allá de las armas autónomas, ya termino invitándolos a que se informen sobre lo que pasa en legislación, en política pública, en que traten de movilizarse en un tema que les apasione, porque de verdad, esos son procesos que siguen y van a seguir con o sin nuestra aportación. Entonces, mejor movilizarse para que nuestras prioridades se reflejen en esos procesos. Pues muchísimas gracias, Wanda Muñoz, por este espacio entrañable. También muchísimas gracias a toda la gente de Radio 13 que no ha dejado de trabajar desde casa, ayudándonos a producir estos espacios, a pasar la voz. Y por favor, si te gustó esta entrevista, ayúdanos a compartirla para pasar la inteligencia artificial de las redes sociales y llegar a muchísimas más personas. Muchísimas gracias, Wanda. Muchas gracias, Radio 13. Yo soy Shoshana Turquía y esto fue Sinvergüenza. Gracias, Shoshana.